Hola, estimados alumnos y alumnas. Siguiendo con nuestras clases online, hoy vamos a hablar del judo como contenido de la educación física. Ya en otras ocasiones hemos hablado de los beneficios del judo que aportaría en las clases de educación física, contribuyendo a alcanzar todos los objetivos propuestos por la materia de educación física. Como introducción, ya sabéis que la UNESCO en 1981 declaró el judo como el deporte más aconsejable desde la infancia hasta los 14 años, ya que permite, mediante el juego y la diversión, conjugar factores esenciales para el desarrollo del individuo, como la coordinación de movimientos, la psicomotricidad, el equilibrio, la expresión corporal o la situación espacial, y muchas otras capacidades que permite desarrollar el judo. Por ello, la Unión Europea de Judo creó un proyecto denominado Judo en la escuela, con objeto de hacer llegar este deporte a más personas. Su objetivo era asegurar que el judo sea uno de los deportes practicados en la escuela durante las clases de educación física, a partir de los 6 o 8 años, sin la necesidad de que en el instituto existiese un tatami o material, instituto o en la escuela existiese un tatami o material específico, dado que el judo contribuye al desarrollo de las capacidades psicomotrices como la percepción espaciotemporal, la ambidiestría, la lateralidad. Además, el niño aprende a tirar, empujar, rodar, saltar, caer, favorece su coordinación, la flexibilidad. En este proyecto también se concluye que el judo mejora la capacidad funcional, la fuerza y reduce el riesgo de enfermedades vasculares y degenerativas. Por todos estos motivos, indican que el judo sería un contenido fundamental en las clases de educación física. Este deporte, que como sabéis es deporte olímpico desde Tokio 1964, recordar este dato, el Comité Olímpico Internacional considera el judo como el deporte más completo, que mejora la calidad de vida de sus practicantes. Por último, se indica en este proyecto que el judo, a través del juego, conseguiría mejores personas en el futuro. Este proyecto de la Unión Europea de Judo ya se ha llevado a cabo en algunos pueblos de España, como puede ser Torrent o Huesca, en el que se ha introducido el judo como contenido de educación física en todos los cursos, dando muy buenos resultados. No solo en España, sino en otros países, el judo forma parte del currículum de educación física. Podéis ver en este anuncio que en Rusia se estableció el judo en todas las escuelas. Además, fue su presidente, Putin, a través del libro del que es autor, El arte del judo, desde los primeros juegos a la maestría, el material utilizado para introducir el judo en las escuelas. En España, el Real Decreto 1105/2014, que regula el currículum básico de educación secundaria obligatoria y de bachillerato, indica en la materia de educación física que el judo es uno de los contenidos que debe ser practicado o desarrollado por los profesores de educación física en el desarrollo de las acciones motrices en situaciones de oposición. Por tanto, como podéis ver, los juegos de lucha y el judo en concreto aparecen ya en el Real Decreto que regula el currículum de la educación secundaria y bachillerato en España. Como habéis podido ver anteriormente, la educación física tiene como finalidad principal desarrollar en las personas su competencia motriz, entendida como la integración de los conocimientos, los procedimientos, las actitudes y los sentimientos vinculados sobre todo a la conducta motora. Esto es lo que dice el Real Decreto 1105/2014, cuando introduce la educación física. Por ello, el judo contribuye de manera importante al desarrollo de la competencia motriz desde el punto de vista motor, intelectual y moral, como estáis viendo en vuestras clases prácticas. Jigoro Kano, fundador de este deporte,
Desarrolló el judo como un método de educación física, donde el combate o la lucha no solo eran un medio son solo un medio para el desarrollo personal. Es decir, el judo no es solamente un deporte, es un medio para el desarrollo personal de sus practicantes. Jigoro Kano, partiendo del Jiu-Jitsu, suprimió técnicas con elementos letales o demasiado peligrosos, modificó algunas técnicas y también creó otras. Finalmente concluyó que todos los golpes y derribos debían basarse en el más alto y eficiente uso de la energía mental y física, dirigida a la consecución de un objetivo claro y definido. Aplicó este principio a todas las técnicas de agarre del Jiu-Jitsu, con la intención de alterar los puntos de equilibrio del defensor en beneficio del atacante. Es decir, creó el denominado principio de máxima eficiencia, que consiste en utilizar la mínima energía o esfuerzo para obtener el máximo resultado o máxima eficacia. Este principio, durante las clases prácticas, es el que intentamos aplicar a todas las técnicas. Jigoro Kano indicó que el fin último del judo es el perfeccionamiento de uno mismo. Es decir, el judo no es solo un deporte o un medio para realizar actividad física y ejercicio. El judo es una filosofía de vida. Por este motivo, cuando a Jigoro Kano le preguntaban si el judo debía formar parte del programa olímpico, él siempre decía que le daba igual, porque solamente formaría parte del programa olímpico una parte muy pequeña del judo, que es la competición. Y el judo es mucho más que la competición. Con respecto a los aspectos educativos del judo, a nivel físico y psicomotor, el judo desarrolla todas las capacidades físicas y coordinativas. Así, el judo desarrolla la fuerza, la resistencia, la velocidad, la flexibilidad, el equilibrio y la coordinación, como habéis podido comprobar en las clases prácticas. Además, desarrolla las habilidades propias de las actividades lustratorias. El niño aprende a agarrar, a tirar, a levantar, a empujar, a caer. Habilidades que los niños no adquieren con otros deportes. Además, trabaja las sensaciones táctiles y propioceptivas. El judo permite el contacto cuerpo a cuerpo. En el judo se trabaja descalzo, favoreciendo la sensación táctil y propioceptiva. En el judo aprendemos a reaccionar ante las acciones del contrario. Todo eso favorece la propiocepción y el desarrollo físico del niño. A nivel cognitivo, el judo transmite conocimiento respecto al valor cultural de las actividades ilustratorias de diferentes culturas y civilizaciones. Ya hemos hablado en otras ocasiones de la importancia cultural que tienen las actividades ilustratorias, como puede ser la lucha canaria, la lucha leonesa, tradiciones que se mantienen durante mucho tiempo. Además, el judo aporta conceptos físicos ligados al equilibrio, como son el equilibrio, el desequilibrio, el centro de gravedad, la base de sustentación. El niño, a través de estos conceptos, mejora su equilibrio, mejora su respuesta ante las acciones del contrario. El judo también desarrolla la capacidad de análisis y respuesta en las diferentes situaciones de lucha. Los practicantes de judo aprenden a responder ante las situaciones del adversario, ante las acciones del adversario, y sus movimientos están acordes a los movimientos del adversario. A nivel socioafectivo, el judo favorece la socialización, entendida esta como la facilitación de las relaciones entre el individuo y la sociedad. Algunos estudios indican que la socialización que produce el judo, es el factor más determinante para que los padres inscriban a sus niños y a sus niñas en el judo, delante de otros factores como pueden ser la formación física, la superación personal o la educación. Además, el judo permite la liberación controlada de la agresividad. Las actividades ilustratorias se configuran como el medio más adecuado para canalizar la agresividad. Aquellos niños agresivos, a través del judo, aprenden a canalizar su agresividad, a respetar, como veremos ahora, al adversario, a controlar esa agresividad.
A nivel socioafectivo, el judo también contribuye a la asimilación del contacto corporal como un hecho natural. Los niños en un principio son reticentes al contacto, a tocarse. Les da vergüenza tocarse. El judo favorece este aspecto. Los niños que practican judo no tienen vergüenza o no se muestran reticentes al contacto corporal, ya que a través del contacto no solo se transmite la fuerza, sino también componentes de tipo afectivo y emotivo. Los alumnos, como he dicho, superan las posibles reticencias al contacto corporal, aceptando la práctica del judo y la actividad de lucha sin que este prejuicio les afecte. Además favorece la aceptación de la oposición. La práctica de judo permite el desarrollo de la oposición cooperativa, entendida esta como la oposición suficiente para que el adversario aprenda. Es decir, los niños aprenden a adoptar la oposición suficiente para que su compañero aprenda. Es decir, no se dejan tirar con facilidad ni ofrecen la máxima oposición para que su compañero no aprenda. Por último, a nivel ético, el judo desarrolla el respeto por el compañero. El judo conduce a una formación que incide en el respeto hacia los demás, el respeto al profesor, al compañero, a los adversarios. Por tanto, el respeto es un valor fundamental en el judo. Como propuestas educativas, existen varias propuestas educativas y cuando ustedes sean profesionales de la actividad física y el deporte podrán realizar su propia propuesta. Como propuesta indicamos esta, por ejemplo. En la primera etapa, centrarnos en el contacto corporal y en las actividades lustratorias. Con los 8 o 10 años, los niños ya pueden hacer habilidades de lucha con agarre mediante acciones lúdicas, conquista de objetos, espacios, juegos de lucha, como hemos visto en las clases prácticas. A los 10-12 años, los niños ya pueden hacer habilidades de lucha con agarre mediante acciones lúdicas, de cuerpo a cuerpo. También lo hemos visto en las clases prácticas. En la primera etapa de secundaria ya podemos introducir aspectos culturales, formas jugadas de judo. A los 14-16 años ya podemos meter habilidades específicas de judo, técnicas concretas, conocimiento de aspectos deportivos. Y por último, en bachillerato podemos incluir el perfeccionamiento del judo. Os dejo otra propuesta para que le echéis un vistazo con respecto al objetivo y contenido, tanto en la primera, segunda y tercera etapa, y actividades que se pueden hacer en todas estas etapas. Como digo, son propuestas que pueden ser mejorables por cada uno de ustedes. Como una propuesta, pensamos que al principio los niños deben aceptar la confrontación a través de acciones jugadas, de juegos. Después los niños deben controlar y inmovilizar al adversario en el suelo, es decir, aprender lucha en el suelo para evitar posibles lesiones. Después pueden aprender a caer. Continuamos aprendiendo a proyectar sin riesgo. Después realizar ataques de forma variada, tanto de pie como en suelo. Y por último, encadenar ataques. Esta puede ser una progresión que podemos llevar a lo largo de la etapa de secundaria. Por último, para terminar este tema, os voy a dejar una lectura recomendada de Castañeras y Pere Molina. Es un libro titulado El judo y la educación física escolar, unidades didácticas donde desarrollan juegos, unidades didácticas del judo que pueden ser desarrollados en la etapa de primaria y secundaria. Bueno, pues esto es todo. Como he dicho, esto es todo por hoy. A la hora de clase, a las 5 de la tarde, estaremos disponibles en el correo electrónico y en el foro del aula virtual para consultar cualquier duda. Pasen una buena semana.